Colombia es un país encantador, con un mestizaje amplio y enriquecedor, visible con solo desandar una calle de cualquiera de sus hermosas poblaciones. Pero, ¿cómo ocurrió esta mezcla? ¿De dónde exactamente vienen los colombianos? ¿Cuáles son los orígenes genéticos de este pueblo tan vibrante? Hoy te llevaré en un fascinante viaje a través del tiempo para descubrir los orígenes genéticos de los colombianos. Vamos a explorar desde la llegada de los primeros habitantes a lo que hoy es Colombia, pasando por las diversas oleadas migratorias y mestizajes que han dado forma a la diversidad genética de los colombianos actuales. Prepárate para un viaje lleno de datos interesantes, investigaciones científicas y un recorrido histórico apasionante. Las fuentes consultadas te las dejo como siempre en la descripción del video. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La historia genética de Colombia comienza hace más de 15.000 años, cuando los primeros humanos llegaron al continente americano. Estos pioneros cruzaron desde Asia a través del estrecho de Bering, ubicado al noroeste de la actual Alaska y al noreste de la actual Rusia, durante la última glaciación, siguiendo las manadas de animales y adaptándose a diversos entornos. Durante generaciones, estos grupos se desplazaron hacia el sur, llegando eventualmente a lo que hoy conocemos como Colombia. Los estudios genéticos indican que estos primeros habitantes tenían características físicas y genéticas similares a los asiáticos actuales, con piel más oscura, cabello lacio y ojos rasgados. En la región andina de Colombia surgieron algunas de las primeras y más avanzadas civilizaciones precolombinas, como los muiscas en el altiplano cundiboyacense y los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los muiscas, conocidos por su oro y su avanzada organización social, y los taironas, famosos por sus técnicas de orfebrería y arquitectura, desarrollaron sofisticadas estructuras sociales, económicas y culturales. En la región de los llanos orientales, los guaybos vivían de la caza y la pesca, mientras que en la Amazonía, grupos como los ticunas desarrollaron un conocimiento profundo de la selva y sus recursos. En la costa caribeña, los zenúes crearon un complejo sistema de canales de irrigación, mientras que en el Valle del Cauca, los quimbayas destacaron por su habilidad en la orfebrería. Los análisis de ADN antiguo recuperado de restos arqueológicos han permitido a los científicos determinar que estos primeros habitantes de Colombia poseían un patrimonio genético que reflejaba su origen asiático. Marcadores genéticos específicos han sido rastreados hasta poblaciones siberianas y del noreste asiático, lo que confirma la teoría del poblamiento de América a través del estrecho de Bering. Estos estudios, liderados por investigadores como el Dr. David Reich de la Universidad de Harvard, han proporcionado una comprensión más profunda sobre la composición genética de las poblaciones indígenas de las Américas. La llegada de los españoles a principios del siglo XVI marcó el comienzo de un período de mestizaje masivo en la región. Los conquistadores, liderados por figuras como Gonzalo Jiménez de Quesada, llevaron consigo no solo su cultura y religión, sino también su genética. El mestizaje entre europeos y nativos americanos fue generalizado, resultando en una población mestiza con una mezcla de herencia genética europea e indígena. Los primeros estudios sobre la composición genética de los colombianos fueron realizados en la década de 1960 por el genetista Emilio Yunis Turbay, quien descubrió la complejidad del mestizaje en Colombia. Estudios posteriores, como los del Dr. Andrés Ruiz Linares, han demostrado que los colombianos modernos poseen un promedio de 60% de ascendencia europea, 30% indígena y 10% africana. Sin embargo, estas proporciones varían significativamente según la región. El comercio de esclavos africanos introdujo una nueva dimensión a la diversidad genética de Colombia.
Los africanos traídos a la fuerza como esclavos contribuyeron significativamente al acervo genético del país, especialmente en regiones como el Caribe y el Pacífico. En estas áreas, la ascendencia africana puede constituir hasta un 70% del patrimonio genético de la población. Uno de los estudios más destacados sobre la genética de los afrocolombianos fue realizado por el Dr. Juan Carlos Restrepo, quien analizó muestras de ADN de comunidades de San Basilio de Palenque, un pueblo fundado por esclavos cimarrones. Sus hallazgos revelaron una alta proporción de linajes africanos, así como una considerable mezcla con genes europeos e indígenas. Colombia es un país de contrastes, y esto se refleja también en su composición genética regional. En el Caribe, encontramos una mezcla predominantemente africana y europea, con un componente indígena menor. Esta región, influenciada por la historia del comercio de esclavos y el establecimiento de puertos importantes como Cartagena, muestra una rica diversidad genética. En el Pacífico, la ascendencia africana es predominante y se pueden rastrear linajes hasta regiones específicas de África Occidental. En la región andina, la mezcla es más equilibrada entre europea e indígena, reflejando así la historia de la colonización española y el establecimiento de centros administrativos como Bogotá y Tunja. Los llanos orientales y la Amazonía presentan una herencia indígena más pronunciada debido a la menor influencia europea y africana en estas áreas. Estas regiones han sido estudiadas por antropólogos y genetistas como el Dr. Francisco Maturana, quien ha documentado la diversidad genética y cultural de las comunidades indígenas. Las investigaciones genéticas más recientes han sido impulsadas por proyectos como el Mill Genomics Project y el Human Genome Diversity Project. Estos estudios han mapeado la diversidad genética global, incluyendo muestras significativas de poblaciones colombianas. Investigadores como el Dr. Andrés Moreno Estrada, del Centro de Estudios Genómicos de la Universidad Nacional de Colombia, han jugado un papel crucial en desentrañar la complejidad genética de los colombianos. Sus hallazgos confirman la profunda mezcla genética que caracteriza a la población colombiana actual, destacando la influencia de múltiples oleadas migratorias y el continuo mestizaje. No solo la genética, sino también la cultura y la sociedad colombiana han sido moldeados por este mestizaje. La mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas ha dado lugar a una rica diversidad cultural que se manifiesta en la música, la danza, la gastronomía y las festividades del país. Colombia es un crisol de ritmos y estilos musicales. La cumbia, una de las danzas más representativas del país, es un claro ejemplo del mestizaje cultural. Originaria de la región caribeña, combina elementos africanos, indígenas y españoles. La salsa y el vallenato también reflejan esta mezcla de influencias. Artistas como Joe Arroyo han popularizado ritmos que fusionan estas tradiciones, creando un sonido único que resuena en todo el país. La gastronomía colombiana es otro reflejo del mestizaje. Platos como la bandeja paisa, el sancocho y el ajiaco combinan ingredientes y técnicas culinarias de las tres culturas. En la costa, el uso de mariscos y pescados frescos refleja la influencia africana, mientras que en el interior del país, los granos y tubérculos son un legado indígena. La influencia española se ve en el uso de carnes y embutidos. La diversidad genética de los colombianos se refleja también en sus características físicas. En las regiones costeñas es común encontrar personas con piel oscura y cabello rizado, herencia de sus ancestros africanos. En el altiplano andino predominan los rasgos indígenas, como la piel más oscura y el cabello lacio. En las grandes ciudades, el mestizaje ha creado una población con una amplia variedad de apariencias físicas. Los acentos y lenguas también varían significativamente en todo el país. El español colombiano tiene variaciones regionales que reflejan la historia y el mestizaje de cada área. En la costa caribeña, el español tiene una cadencia más rítmica y musical, influenciada por el africano. En el interior, el español es más pausado y claro. Además,
Colombia es hogar de más de 60 lenguas indígenas que todavía se hablan en diversas comunidades. El temperamento de los colombianos también refleja su diversidad. En la costa, las personas tienden a ser más extrovertidas y festivas, influenciadas por la cultura africana y el clima tropical. En el interior, especialmente en las zonas andinas, la gente puede ser más reservada y tradicional, reflejando la influencia indígena y europea. Esta diversidad se celebra en festividades como el Carnaval de Barranquilla y la Feria de Cali, donde se unen todas las tradiciones del país. Hoy en día, la composición genética de los colombianos es un reflejo de su historia compleja y diversa. Según los estudios más recientes, la mezcla promedio es aproximadamente 60% europea, 30% indígena y 10% africana. Sin embargo, esta proporción varía considerablemente según la región y comunidad. En la región del Caribe, la mezcla es más equilibrada entre africanos y europeos, con un componente indígena menor. En el Pacífico, la ascendencia africana es predominante. En los Andes, la influencia europea e indígena está más equilibrada, mientras que en los llanos y la Amazonía, la ascendencia indígena es más pronunciada. Estos datos provienen de investigaciones realizadas por instituciones como la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Resumiendo, queridos amigos, la historia genética de los colombianos es una narrativa compleja y fascinante de migraciones, conquistas y mestizaje. Desde los primeros habitantes que cruzaron el estrecho de Bering hasta las influencias africanas y europeas, cada oleada migratoria ha dejado su huella en el acervo genético de la población colombiana. Hoy, Colombia es un país de gran diversidad genética, resultado de siglos de mezcla y convivencia entre diferentes grupos humanos. Esta diversidad se refleja en la riqueza cultural del país, en su música, gastronomía, acentos y tradiciones. La historia de los venezolanos es un relato fascinante que abarca miles de años, desde la llegada de los primeros habitantes a través del estrecho de Bering hasta la compleja mezcla de culturas que define al país en la actualidad. Este viaje a través del tiempo nos revela una rica herencia cultural y genética, fundamentada en estudios científicos y relatos históricos. Pero antes de adentrarnos a fondo en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Hace aproximadamente 15.000 años, los primeros seres humanos llegaron al continente americano desde Asia, cruzando el estrecho de Bering durante la última glaciación. Estos primeros pobladores, conocidos como paleoindios, se asentaron en diferentes partes del continente, incluyendo lo que hoy conocemos como Venezuela. Estudios arqueológicos han revelado que estas primeras comunidades eran nómadas, dedicadas a la caza y la recolección. Con el paso de los milenios, los denominados paleoindios se establecieron en diversas regiones de Venezuela, desarrollando culturas y lenguas distintivas. Entre los principales grupos indígenas que se formaron se encuentran los arawak, caribes y los timoto-cuicas. Cada uno de estos grupos dejó una huella profunda en la historia y cultura del país. Los arawak. Este grupo se extendió por las regiones costeras y del interior de Venezuela. Los arawak eran conocidos por su avanzada agricultura y sus habilidades en la navegación. Hablaban el idioma arahuaco, una lengua que aún se conserva en algunas comunidades. Los caribes, ubicados principalmente en las regiones costeras del oriente y el delta del Orinoco, los caribes eran guerreros hábiles y navegantes excepcionales. Su lengua, el caribe, también ha sobrevivido en algunas comunidades. Los timoto-cuicas. Este grupo habitaba la región andina de Venezuela. Eran conocidos por su compleja organización social y sus técnicas avanzadas de agricultura en terrazas. Su idioma, el timoto-cuica, se extinguió con el tiempo, pero su legado cultural persiste.
Antes de la llegada de los europeos, las sociedades indígenas de Venezuela habían desarrollado complejas estructuras sociales y económicas. La agricultura, especialmente el cultivo de maíz, yuca y otros productos, eran la base de su subsistencia. Además, practicaban el trueque y tenían redes comerciales que se extendían a lo largo del continente. La cultura material de estos pueblos incluye cerámica, herramientas de piedra y objetos rituales, muchos de los cuales han sido descubiertos en sitios arqueológicos como los de El Arañero, en el estado Falcón, y la cueva de Guácharo, en Monagas. En 1498, Cristóbal Colón llegó a las costas de Venezuela durante su tercer viaje al denominado Nuevo Mundo. Poco después, en 1522, los españoles fundaron la primera ciudad permanente en tierra firme, Santa Ana de Coro. Este evento marcó el inicio de un período de colonización que transformaría radicalmente la demografía y cultura del país. Durante los siglos XVI y XVII, los españoles establecieron numerosas ciudades y encomiendas, imponiendo su lengua, religión y sistemas sociales. La explotación de recursos naturales, especialmente perlas y cacao, se convirtió en una parte central de la economía colonial. La colonización española dio lugar a un intenso proceso de mestizaje. Los colonizadores europeos se mezclaron con las poblaciones indígenas locales y posteriormente con africanos traídos como esclavos. Este proceso de mezcla genética y cultural ha sido objeto de numerosos estudios. Europeos. Los primeros colonos españoles procedían mayoritariamente de Andalucía y Extremadura. A lo largo de los siglos, llegaron también inmigrantes de otras partes de Europa, incluidos italianos, portugueses, alemanes y franceses. Un estudio genético de la Universidad de Brasilia en 2008 reveló que el 60% de la población venezolana tiene ascendencia europea, similar a otros países latinoamericanos como Argentina y Puerto Rico. Africanos. La trata de esclavos trajo a miles de africanos a Venezuela, principalmente de África subsahariana. Estos esclavos trabajaron en plantaciones de cacao, caña de azúcar y tabaco. La influencia africana es evidente en la cultura venezolana, desde la música y la danza hasta la gastronomía y las creencias religiosas. Indígenas. Aunque muchos indígenas fueron diezmados por enfermedades y conflictos, sus descendientes siguen siendo una parte integral de la población venezolana. Los estudios genéticos muestran que un porcentaje significativo de la población tiene ascendencia indígena. Después de la independencia de Venezuela en 1821, el país continuó recibiendo inmigrantes de diversas partes del mundo. Este periodo de migración fue particularmente intenso en los siglos XIX y XX, cuando Venezuela experimentó varios boom económicos. Migración de italianos y portugueses. A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, miles de italianos y portugueses emigraron a Venezuela. Este flujo migratorio se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que alrededor de 200.000 italianos y 400.000 portugueses llegaron a Venezuela durante este periodo, contribuyendo de manera importante en el desarrollo económico y cultural del país. Migración de otros europeos. La migración también incluyó a alemanes, franceses, suecos, austríacos, griegos y yugoslavos. Por ejemplo, la colonia Tovar, fundada por alemanes en 1843, es un testimonio vivo de la influencia alemana en Venezuela. Migración del Medio Oriente. En el siglo XX, Venezuela también recibió inmigrantes de Medio Oriente, especialmente de Líbano y Siria. Se estima que alrededor de 200.000 personas de origen libanés y sirio viven en Venezuela hoy en día. En la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, Venezuela se convirtió en un destino para migrantes de otros países latinoamericanos. Este fenómeno fue impulsado por la prosperidad económica del país y las crisis en otros lugares de la región. Migración de colombianos. Entre 1970 y 2000, alrededor de 600.000 colombianos emigraron a Venezuela, huyendo de la violencia y buscando mejores oportunidades económicas.
migración de peruanos, ecuatorianos y de otras nacionalidades. Venezuela también atrajo a migrantes de Perú con unos 36.000, Ecuador con unos 35.000, República Dominicana unos 14.000, Cuba unos 10.000 y otros países latinoamericanos. La diversidad de los venezolanos es el resultado de un complejo proceso histórico que abarca miles de años. Desde los primeros habitantes que cruzaron el estrecho de Bering hasta los numerosos grupos que llegaron durante y después de la colonización europea, cada uno ha dejado su marca en la cultura y el patrimonio genético del país. Este rico mosaico de orígenes ha creado una nación única, caracterizada por su capacidad de integración y su rica herencia cultural. En palabras del antropólogo venezolano José María Cruxen, Venezuela es una nación de puertas abiertas, donde la mezcla de sangres y culturas ha dado lugar a una identidad robusta y vibrante, reflejo de su historia compleja y diversa. ¿Qué otros datos de interés conoces sobre la cultura y vida de los venezolanos? Te leo en los comentarios. Ahora, regálanos un like, suscríbete y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.